Hola, ¿cómo están? Vamos a iniciar la clase de espectroscopía infrarroja. Como veníamos diciendo ya con las otras espectroscopía ultravioleta y visible, estos son siempre espectroscopías de absorción de energía. Esa absorción, esa energía, mejor dicho, es absorbida por la sustancia química por medio de la radiación electromagnética. Aquí tenemos tres vistas distintas con respecto a las espectroscopías, como son las gráficas, ¿no? En el ultravioleta y en el visible teníamos la absorbancia en función de la longitud de onda. Entonces, esto me señalaba la longitud de onda máxima de absorción, que generalmente cuando había una absorción grande era porque se trataba de una transición de pi a pi antienlazante, que eran las transiciones permitidas, y las que tienen baja intensidad son para las N a pi antienlazantes. Bueno, eso lo aprendimos en ultravioleta y en la espectroscopía visible. Para el infrarrojo, esto va a ser transmitancia, por eso fíjense que los picos van invertidos, van hacia abajo los picos, ¿sí? Los picos están acá abajo, pero van hacia arriba. Entonces está invertida porque es transmitancia. Transmitancia en función del número de onda. El número de onda se mide en centímetros a la menos uno. El número de onda no es igual a la frecuencia. No es igual a la frecuencia. Es directamente proporcional a la frecuencia, pero si la multiplicamos por la velocidad de la luz, por ejemplo. Entonces, por eso nosotros vamos a hablar muchas veces de frecuencia, vamos a decir mayor frecuencia, menor frecuencia, y es lo mismo que decir mayor número de onda, menor número de onda. Pero todos los valores numéricos van a estar expresados en centímetros a la menos uno, es decir, que en número de onda. Y después tenemos la resonancia magnética nuclear. Aquí esta va a ser la escala del desplazamiento químico expresada en ppm, parte por millón. Escala del desplazamiento químico. Bueno, eh, espectroscopía ultravioleta y visible era para determinar sistemas de orbitales pi conjugados, o sea, no solamente que haya doble, sino que además estén conjugados, porque si no, no absorbe dentro del ultravioleta cercano y del visible. En el infrarrojo, es una herramienta que se utiliza para determinar grupos funcionales, no es para determinar la estructura molecular, es para determinar grupos funcionales. Si bien los ejercicios de infrarrojo, nosotros terminamos armando una estructura molecular, pero no es para eso, es para solo determinar qué grupos funcionales están presentes. Si hay carbonilo, si hay hidroxilo, si hay grupo amino, si hay éster, anhídrido, ácido carboxílico, etcétera, etcétera. Y la resonancia magnética nuclear, esa sí es para determinar el esqueleto carbonado. Esa sí me va a permitir dar una estructura de la cadena carbonada. Aquí está lo que hablábamos recién, ultravioleta y el visible también, sistema de orbitales pi conjugados, infrarrojo, grupos funcionales, resonancia magnética nuclear, átomos individuales y su entorno. Bueno, esos átomos individuales significa que me va a permitir saber cómo están unidos los átomos en una cadena carbonada. Por eso el esqueleto carbonado. Un espectro de infrarrojo es valioso en tres maneras. Indica los grupos funcionales en el compuesto, ya lo hemos nombrado, muestra la ausencia de otros grupos funcionales que darían absorciones intensas si estuviese presente, claro, o sea, yo voy a empezar a descartar y decir, bueno, no está la señal del carbonilo, no hay grupo carbonílico. Entonces, me está dando ausencia de eso. Puede confirmar la identidad de un compuesto por medio de la comparación con una muestra conocida, excepto los enantiómeros. Estos saben con qué se hace con la comparación de una muestra conocida. Eso es lo que vamos a determinar como huella dactilar.
Con la huella dactilar, yo no voy a poder superponer los dos espectros, uno ya conocido obviamente, y otro desconocido, lo superpongo y si son iguales en la huella dactilar, voy a poder confirmar la identidad de ese compuesto. Es decir, si este es del alcohol y acá también tiene la misma huella dactilar, es porque se trata del alcohol, es el mismo compuesto. Porque resulta que la espectroscopía infrarroja, como dice acá, excepto en antiómeros, es muy difícil, si yo no tengo una muestra ya resuelta para comparar, es muy difícil poder determinar a los isómeros, porque como esto no me permite tener una información de la estructura de la cadena carbonada, solo de los grupos funcionales, entonces los isómeros tienen, siempre y cuando no sean de función, van a tener el mismo grupo funcional. Existen isómeros de cadena, isómeros de posición, isómeros EZ en ciclo alcano, isómeros cis-trans, isómeros conformacionales. Bueno, ya sabemos cómo está constituida la radiación electromagnética por un campo eléctrico y un campo magnético, todos perpendiculares entre sí, longitud de onda, frecuencia, ya sabemos esa relación que había entre energía de la radiación electromagnética con la frecuencia y con la longitud de onda. La energía es directamente proporcional a la frecuencia y es inversamente proporcional a la longitud de onda. ¿Sí? Aquí está la relación entre ellos, entre frecuencia y longitud de onda, también son inversamente proporcional, y acá abajo, bueno, está la expresión que hicimos recién. H es la constante de Planck. Un espectro para indicarnos o ubicarnos dónde va a estar el infrarrojo. Aquí está el espectro visible. Fíjense que el infrarrojo con el que vamos a trabajar no está marcado acá. Hay un infrarrojo medio o también llamado fundamental, que es con el que vamos a trabajar. Y aquí tampoco está. Aquí dan los rangos. En el ultravioleta y en el visible, transiciones electrónicas; en el infrarrojo, vibraciones moleculares. Bueno, esas vibraciones van a ser de los enlaces covalentes. Y en la zona de la radiofrecuencia, las transiciones nucleares. Eso es para RMN. Bueno, aquí tenemos la expresión del número de onda. Fíjense que el número de onda lo habíamos expresado como centímetro a la -1, porque es la inversa de la longitud de onda. Es la inversa de la longitud de onda. Pero no es igual a la frecuencia, ¿no? Frecuencia se mide en hertz, en 1/segundo. El hertz, como unidad, es igual a 1/segundo, o es lo mismo que poner segundo a la -1. Bueno, eso es para frecuencia. Para el número de onda es centímetro a la -1, o sea, no tiene nada que ver con segundo a la -1. Entonces, frecuencia y número de onda no son igual. Sí son directamente proporcionales. Aquí está. Aquí sí hay un detalle de la zona del espectro que vamos a trabajar, que es el infrarrojo medio, lo llama acá, o también se conoce como infrarrojo fundamental. Va desde 400 nanómetros, no, 400 nanómetros no, es de 400 centímetros a la -1 a 4000 centímetros a la -1, o sea, número de onda. Es el número de onda, el rango está expresado en número de onda. Aquí, en esta zona, ¿por qué se utiliza acá? Porque aquí es donde aparecen todos los grupos funcionales de los compuestos orgánicos. Amina, ácidos, alcoholes, compuestos aromáticos, derivados de ácidos, todos salen en esta zona del infrarrojo medio.
Bueno, ¿se acuerdan que nosotros habíamos visto, por ejemplo, acá lo voy a hacer a la derecha, habíamos visto algo así, 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 y habíamos señalado que todo esto era el estado fundamental del electrón. Todo esto representa el estado fundamental. Y teníamos el estado excitado de un electrón. Y que decíamos, bueno, las transiciones electrónicas tienen que superar toda esta diferencia de energía, por ejemplo, de acá, de acá, por ejemplo, ¿no? Ahora, cada uno de estos estados que están acá son estados vibracionales, B sub 0, B sub 1, B sub 2 y B sub 3. En realidad no es una B corta, es el ni de frecuencia. Y acá arriba también. Entonces hay distintos estados vibracionales. Por lo tanto, vamos a tener transiciones electrónicas en esos, perdón, vamos a tener transiciones de energía en esos estados. Por ejemplo, aquí estoy señalando uno con color verde, o lo puedo señalar acá arriba también de color verde. Bueno, esas diferencias de energía son las que están acá. Estado vibracional. Vibracional se refiere a las vibraciones. De baja energía, P sub 0, sub 1, sub 2, B sub 3 y, por ejemplo, B sub 4. Es el estado vibracional de alta energía. La diferencia de energía que hay entre dos estados es el delta. ¿Sí? Es el delta, la diferencia. Es mucho menor ese delta al delta que tenemos acá en las transiciones electrónicas. Este delta de la transición electrónica es mucho mayor al delta de una diferencia de energía entre dos estados vibracionales. Entonces estamos en zonas del espectro de menor energía, por lo tanto, en zona del espectro de mayor longitud de onda. Mayor a los 800 nanómetros, que era el límite del espectro visible. Bueno, ¿en qué va a consistir el fundamento, como dice acá, fundamento de la absorción en el infrarrojo? Bueno, el fundamento tiene varias partes el fundamento, ¿no? Pero inicialmente podemos decir que la energía de la radiación, yo estoy hablando, fíjense, yo estoy con forma oral, oralmente estoy diciendo energía. La energía de la radiación electromagnética tiene que ser igual a la energía de transición, ¿sí? O mayor, ¿sí? Tiene que ser igual o mayor a la energía de transición. Entonces acá vemos cómo este H por ni, que representa a la variación de energía que hay entre estos dos estados, tiene que ser iguales, esos delta, para que la energía contenida en la radiación electromagnética, cuando incida sobre este estado energético, es un electrón también, ¿no? Pero que no es un salto electrónico como vimos del estado fundamental del excitado, sino que es vibracional nada más, vibra. Y esto va a hacer que vibre el enlace. Entonces pasa a un estado energético más superior. ¿Sí? Acá nos dicen, cuando hay absorción pasa a este estado energético superior, E sub 1, de mayor energía que E sub 0. Bueno, yo lo había puesto con ni. Entonces, la energía de la radiación electromagnética tiene que coincidir con la energía de transición entre dos estados vibracionales, de vibración. Pero como la energía es directamente proporcional a la frecuencia,
yo también puedo decir que la frecuencia de la radiación electromagnética tiene que ser igual a la frecuencia vibracional de la molécula para que haya absorción. Bueno, ¿cómo va a ser esa vibración? La vibración va a responder a la ley de Hooke. La ley de Hooke se aplica en física para el comportamiento de un resorte. Un resorte se puede estirar o se puede comprimir. En ese movimiento del resorte se genera una fuerza que va en sentido contrario al desplazamiento. Este estado acá, este estado del medio sería un estado fundamental. Sería un estado fundamental de dos cuerpos unidos por un resorte. ¿Sí? M1, cuerpo 1, M2, cuerpo de masa 2. Cuerpo de masa 1, cuerpo de masa 2. Los dos cuerpos están unidos por un resorte. Ahora, cuando yo estiro el resorte, vamos hacia acá abajo, hacia esta imagen de acá abajo. Hacia esta imagen. Cuando yo estiro el resorte, el desplazamiento va a ir hacia la derecha. Yo lo estoy estirando. Los dos, la masa 1 y la masa 2 se van a ir así. Cada uno se van a ir separando, se estira. Entonces eso hace que haya una fuerza en sentido contrario, porque lo que quiere hacer el resorte es volver a su posición original. Lo mismo que si yo lo comprimo, que es la situación de acá arriba. Si yo lo comprimo al resorte, el movimiento va a ser en este sentido, así y así, hacia adentro. Pero la fuerza va a ir en sentido contrario, hacia afuera. Siempre la fuerza va en sentido contrario al desplazamiento que están teniendo los cuerpos. Porque eso es lo que hace el resorte. Eso hace que genere un movimiento ondulatorio. Si yo estiro un resorte, por ejemplo, un resorte así colgado, dos cuerpos y hay un resorte colgado. Yo lo estiro y lo suelto, el cuerpo va a subir, va a bajar, va a subir, va a bajar, va a empezar a tener ese movimiento ondulatorio hasta que se detenga en la posición inicial. Entonces, conclusión, el enlace químico tiene el mismo comportamiento que dos cuerpos que están unidos por un resorte. El enlace químico se comporta como un resorte, se puede estirar, se puede comprimir, inclusive se puede doblar. Y siempre tiende a volver a su posición original. Si yo tengo un resorte así vertical y lo agarro con el dedo y lo doblo y lo suelto, el resorte va a empezar a hacer ese movimiento también aleatorio hasta que va perdiendo fuerza y se queda quieto. Bueno, el enlace químico le pasa exactamente lo mismo. Y nos referimos a un enlace del tipo covalente. Fíjense que acá lo aclara. O sea que compuestos iónicos no. Cloruro de potasio, no. Ese es compuesto iónico. Bromuro de potasio, cloruro de sodio. Bien, esa ley de Hooke representa que la fuerza, sabemos que yo le fui indicando que la fuerza va en desplazamiento contrario, por eso va el signo menos acá. Y aparece una letra K. La letra K es la constante de fuerza, es lo que representa la rigidez o la dureza del resorte, que para el compuesto orgánico va a representar a la rigidez o a la dureza del enlace químico. Y ahí ya podemos empezar a hacer una relación. Los enlaces sigma, carbono-carbono, enlace simple, carbono-carbono, son los de mayor longitud. Entonces, esa mayor longitud hacen que no sea muy rígido el enlace, sea flexible. Entonces significa que su constante de fuerza va a ser baja. Pero cuando pasamos al doble enlace, el orbital pi que aparece provoca una disminución de la longitud. Entonces ahí va aumentando la constante de fuerza. Y cuando llegamos a un triple enlace, sigue disminuyendo la longitud y por lo tanto la constante de fuerza sigue aumentando también, porque se va haciendo cada vez más rígido el enlace. Bueno, eso representa K.
Aquí están los movimientos que decíamos, pero fíjense que el título aquí digo, el resorte, ¿no? Un resorte colgado, ¿cómo es? Ah, algo que me olvidé decir. Este R menos RE es como poner el delta de X en física. ¿Qué es el delta de X? X final menos X inicial. Bueno, R menos R sería estado final menos estado inicial. Miren acá en este esquema. De color rojo está el RE. Bueno, ese es mi estado inicial. Y de color negro está el R, que si se estira, va a ir hacia la derecha. Si se comprime, se va a desplazar hacia la izquierda. Entonces ese sería el final. Por lo tanto, R menos RE es lo mismo que poner X final menos X inicial. O sea, nos está dando el desplazamiento. El desplazamiento, nos está informando sobre el desplazamiento. Bueno, eso tiene que ver porque aquí hay una expresión en donde aparece de nuevo ese R menos RE que indica el desplazamiento. Y como título acá tenemos vibraciones activas e inactivas en el infrarrojo. Bueno, ¿a qué se refiere esto? Acá nosotros no vamos a tener la consecuencia como era en ultravioleta, que decíamos, este no absorbe. El metano o un alcano que tiene solamente enlace sigma y por lo tanto solo transiciones de sigma, sigma antienlazante, con un valor de 150 nanómetros de promedio, están por debajo de los 200, entonces no absorben el ultravioleta cercano. Bueno, acá no vamos a tener problemas de decir, este no absorbe, este no va a vibrar. Todos los enlaces vibran. Estamos en la zona del infrarrojo fundamental, en donde todos los enlaces covalentes van a estar vibrando. Ahora, no toda vibración va a poder convertirse en una señal, ¿sí? Cada enlace químico, todos los átomos de un compuesto orgánico está enlazado por uniones químicas, covalentes ya dijimos que van a ser, y todos van a empezar a vibrar. Vibra, vibra, vibra. Bueno, todas las vibraciones que están ahí no se van a llegar a convertir en una señal del espectro, no las voy a ver. Entonces hay que condiciones para cumplir. La condición es la que está acá abajo. Este delta de mu, eso es cambio del momento dipolar. Entonces aquí se lee que la condición para que una vibración sea activa y se transforme en una señal en el espectro es que su cambio del momento dipolar con respecto o en relación al cambio del desplazamiento sea distinto de cero. O sea que cuando se mueva, se estire, se comprimen los átomos que están enlazados, eso va a generar un cambio en el momento dipolar y esos cambios tienen que generar un resultado distinto de cero. Bueno, aquí voy a hacer acá abajo un ejemplo que también está más adelante, pero lo voy a ir haciendo acá. Vamos a utilizar como ejemplo al dióxido de carbono. El dióxido de carbono es una molécula triatómica, o sea, tiene 3 átomos, y es una molécula lineal. Es una molécula lineal. Aquí vamos a hacer el momento dipolar, ¿sí? No hay que, no hay que confundir el momento dipolar con la flechita que después hacemos, ¿no? El momento dipolar, miren, acá arriba, este es un momento dipolar. ¿Cómo sé que es momento dipolar? Por el palito este que tiene acá. Eso es un signo positivo y la punta del vector es el extremo negativo. Esos son el momento dipolar. En cambio, esta flecha que está acá o esta otra flecha, eso no son vectores. Esto que está acá y esto que está acá no son vectores. Me están indicando cómo se están moviendo los átomos. Son direcciones, que no es lo mismo que un vector. Bueno, volvamos al dióxido del carbono. El dióxido de carbono tiene 2 enlaces covalentes dobles entre el carbono y el oxígeno. O sea, hay un orbital sigma y un orbital pi, carbono-oxígeno, de un lado, y hay un enlace sigma y pi
con un segundo oxígeno del lado izquierdo. Los dos enlaces son covalentes y los dos enlaces son polares. Entonces, ¿quién es el más electronegativo? El oxígeno, por lo tanto señalamos el momento dipolar hacia el oxígeno. Es un enlace covalente polar por la diferencia de electronegatividad entre los átomos. ¿Qué sucede si yo hago la sumatoria de esos momentos dipolares? Si yo sumo estos momentos dipolares, la sumatoria me va a dar igual a cero. Por eso la molécula es no polar. Veamos qué sucede cuando absorbe energía y empieza a vibrar el enlace. Las vibraciones pueden ocurrir de la siguiente manera: que los dos oxígenos tengan movimientos equivalentes. ¿Qué quiero decir con esto? Que si un oxígeno se estira aumentando su longitud de enlace, el otro oxígeno también lo va a hacer, pero en sentido contrario. Y aquí vamos a representarlo haciendo esto así. Hago el enlace doble más largo porque estoy señalando que hubo un estiramiento en este sentido, así. Esta es una flechita de dirección, no estoy señalando el vector. Y para el otro lado lo mismo, ¿sí? O sea que los dos oxígenos se están moviendo, se están desplazando de la misma manera. Bueno, ¿qué va a pasar con el momento dipolar? El momento dipolar, cuando se estira el enlace, también va a aumentar el momento dipolar. Va a ser mayor a lo que tenía inicialmente. Y del otro enlace también va a ser mayor a lo que tenía inicialmente. Bueno, volvamos a hacer la sumatoria. Sumatoria del momento dipolar. Pero ahora ya hubo movimiento. Entonces, ¿hubo cambio del momento dipolar de lo que tenía acá inicialmente? Sí, hubo cambio. El momento dipolar cambió, era de un segmento, de un módulo, y cambió ese módulo, se hizo más largo, más grande, por el estiramiento del enlace carbono-oxígeno. Entonces, ¿hubo cambio? Sí, hubo un delta, hubo un delta del desplazamiento. Aquí la sumatoria me sigue dando cero, pero hubo un delta del desplazamiento. Bueno, de ese estado inicial a este estado de estiramiento. Ese cambio, ese delta, esa variación del momento dipolar con respecto a ese desplazamiento, a ese cambio de R a RE, sigue siendo distinto, sigue siendo igual a cero. O sea, no cumple con esta condición, por lo tanto, esta vibración va a ser inactiva. Pero no es la única vibración que existe en el dióxido de carbono. No es la única vibración. Acá arriba voy a dibujar porque acá abajo no me alcanza. Acá lo voy a hacer. Suponiendo que uno de los carbonos comprima su enlace, o sea, vaya en esta dirección, y el otro oxígeno estire su enlace. Entonces aquí los momentos dipolares voy a tener, cuando se estira, un momento dipolar grande, y cuando se comprime, un momento dipolar más pequeño. Ahora, la sumatoria ya no me va a dar igual a cero, me va a dar distinto de cero. Hagan una sumatoria vectorial como aprendieron en física, ¿no? Dos vectores de igual dirección, la dirección es la recta de aplicación, y sentido contrario, si tienen igual magnitud, se anulan. Por eso en los otros de abajo daba 0 y 0. Estos movimientos también es un delta. Entonces voy a decir, el cambio del momento dipolar con respecto al cambio del desplazamiento
es distinto de cero. ¿Sí? Con respecto al cambio del desplazamiento, es distinto de cero, cumple con la condición, por lo tanto, esta vibración del dióxido de carbono es activa en el infrarrojo. Siempre ocurren las dos vibraciones, pero solo una va a ser activa, solo una se va a convertir en una señal que es esa activa. O sea, no estamos diciendo que el dióxido de carbono no absorbe en el infrarrojo. Sí absorbe, pero no todas sus vibraciones van a transformarse en una señal del espectro. Bien. Esto de inactividad, lo más habitual es que salgan en moléculas no polares y que tengan mismos desplazamientos. A esos mismos desplazamientos se llaman simétricos. Cuando se mueven iguales, los átomos se llaman simétricos. Cuando no se mueven iguales, es asimétrico. Ese es un nombre de un tipo de vibración, que ya lo vamos a ver enseguida. Bueno, aquí sigue nombrando vibraciones activas e inactivas, pero acá lo hace con estos átomos, con esta molécula. Estos no van a ver ustedes. Ustedes van a ver compuestos orgánicos como acabamos de hacer con el dióxido de carbono, pero no diatómicos. Bueno, vamos a ver cuáles son los tipos de vibraciones. Aquí vamos a utilizar como ejemplo al metileno. Este se llama metileno. Así como el carbono hidrógeno 3 se llama metilo, el metileno tiene esta fórmula, así. O sea que está en el medio de una cadena, un carbono secundario, con dos hidrógenos. Por lo tanto, acá tenemos el carbono y los dos hidrógenos. El carbono y los dos hidrógenos. Estos otros enlaces con el resto de la cadena carbonada. Pero solamente vamos a hablar de los hidrógenos. Vibraciones de estiramiento. ¿A qué se llaman? Son aquellas que se producen por alargamiento o contracción de un enlace sin que se modifiquen los ángulos de enlace. Bien. Estiramiento asimétrico, nombra acá. Estiramiento asimétrico. Bueno, este estiramiento asimétrico significa que si un hidrógeno se aleja, aumenta su longitud, se estira, el otro se comprime. ¿Ven? Ahí se están moviendo los dos hidrógenos en forma desigual, por eso en forma asimétrica. Pero en cambio, el estiramiento simétrico, y fíjense cómo se simboliza, ¿no? Ni sub S para el simétrico, ni sub A para el asimétrico. Bueno, en este caso, si un hidrógeno sufre un estiramiento, el otro hidrógeno también. Si nosotros esto lo convertimos en vectores, es imposible que, primero, el enlace carbono-hidrógeno tiene un momento dipolar muy bajo, es casi no polar, pero supongamos que tenga. El carbono es más electronegativo, entonces sería así. ¿Sí? Y así el momento dipolar. De entrada, esta sumatoria no me va a dar cero porque es como sumar dos vectores así. Física. Saco la resultante, distinto de cero, o sea que por eso estas vibraciones van a ser siempre activas en el metileno. Todas las vibraciones del metileno van a ser siempre activas. Nunca voy a encontrar una posición en donde el momento dipolar de los enlaces sea igual a cero. Bueno, estos tienen valores. Esto está en 2980 aproximadamente y esto está en 2870 aproximadamente. Me estoy olvidando de poner centímetros a la menos 1. ¿Tengo que saber esos valores? Sí, tienen que saberlos. Este es de los más importantes. Todos los compuestos orgánicos, o casi el 90%, tienen que tener un carbono hidrógeno 2 en su estructura. Entonces tengo que saber esta señal. Simétrico y asimétrico. Siempre el asimétrico tiene mayor
desplazamiento que el simétrico. Bueno, ahora vamos, ese era un tipo de vibración, ¿no? Estiramiento simétrico y asimétrico. Ahora vamos al segundo tipo de vibración que son deformación angular, se llama. Deformación angular, delta, el símbolo. Otra vez seguimos con el metileno. O sea que ustedes, si en el examen les dicen, esquematice los tipos de vibraciones que conozca, hagan todos los del metileno, no utilicen otro grupo. ¿Sí? Utilicen al metileno que ahí voy a poder mostrar a todos. Tenemos el tijereteo en 1470. Yo voy a hacer acá los movimientos del hidrógeno, ¿no? Ya sabemos que este es el carbono, estos son los hidrógenos. Bueno, los hidrógenos se moverían así, acá, hacia acá y hacia acá, como si estaría cerrando la tijera, y obviamente se van a ir en este sentido como si estaría abriendo la tijera. Por lo tanto, el movimiento que hace es este, así. ¿Ven? Ahí lo estoy haciendo así. Esa vibración se llama tijereteo y está en 1470. Importante eso. Y después tenemos el rocking. En el rocking, los dos hidrógenos se mueven en igual sentido. O sea, si este se mueve hacia la derecha, este también se mueve hacia la derecha. Si este se mueve hacia la izquierda, este hidrógeno también se mueve hacia la izquierda. O sea que sería como el movimiento de un limpiaparabrisas. Pero no así y así, ¿no? Los dos se mueven izquierda y derecha, izquierda y derecha. 720, bueno, este sí es difícil determinarlo porque está por debajo de los 1400 y esa es la zona de la huella dactilar, pero los 1470 sí. Todo esto que acabo de nombrar son en el plano, son movimientos en el plano, o sea, los hidrógenos se mueven como limpiaparabrisas, como una tijerita en el mismo plano. Pero hay también movimientos fuera del plano. O sea que, a ver si se ve con la cámara, se pueden ir hacia adelante o hacia atrás, hacia adelante o hacia atrás. Ese sería el twisting. ¿Sí? Pero voy a poner signo, por ejemplo, dos signos positivos indican que los dos hidrógenos están yendo hacia adelante. Y este, que no recuerdo cómo se... porque estos términos son nuevos, el omega, creo que es weighing, pero no estoy seguro. En esta palabra no recuerdo la pronunciación. Pero es también, no hace falta darle ese nombre en inglés, dicen deformación angular fuera del plano, así la describen. Deformación angular fuera del plano, en este caso, mientras uno de los hidrógenos va hacia adelante, el otro va hacia atrás, y tienen este movimiento así. ¿Sí? Así. Fíjense que tienen exactamente el mismo valor. 1350 a 1180, un rango que nos dicen dónde va a aparecer. Tienen exactamente el mismo valor. A eso se llaman vibraciones degeneradas, porque tienen igual valor. Toman ese valor. Bien. Bueno, entonces ya saben, cada vez que les pidan que representen los tipos de vibraciones son dos. Vibraciones de estiramiento, simétrico y asimétrico, y vibraciones de deformación angular. En el plano, que son dos, tijereteo y rocking, y fuera del plano, que también son dos, twisting y weighing. Vibraciones características del grupo metilo. Bueno, esto también es importante, porque a veces nos aparece un fenol. Aparece un fenol, entonces yo voy a tener que buscar la señal de los tres hidrógenos del grupo metilo. Bueno, esos tres hidrógenos del grupo metilo pueden tener un estiramiento asimétrico, miren cómo está acá, el símbolo es con la A porque es un estiramiento asimétrico,
Y pueden tener un estiramiento simétrico, o sea, los tres hidrógenos se separan y vuelven al hidrógeno, se alejan y se acercan al carbono, quiero decir. Entonces, miren los valores: 2989, 2918 y 2870. O sea que son valores que se van a poner o interponer con estos, con el estiramiento simétrico y asimétrico. Y muchas veces nosotros vamos a tener compuestos orgánicos que tengan cadenas carbonadas de este tipo, ya que estén los dos. Por eso es que la banda sale generalmente grande y tiene varios piquitos así. Bueno, por esto representan al simétrico. A ver, lo vamos a señalar. Al simétrico, siempre el simétrico es de menor número de onda, menor frecuencia. Entonces aquí vamos a tener al simétrico y de este lado al asimétrico, por ejemplo. Si tendría que ser el espectro del benceno, esta señal obviamente ya no va a aparecer porque no tendría carbonos sp3. Estos son enlaces carbono sp3 hidrógeno. Bien, bueno, ahí vamos a finalizar y continuamos con el otro video.